hecho mención de tanto del artículo 1 del instrumento internacional de la convención, de este instrumento internacional como la convención de Belén do Pará, así como de la CEDAW, de ambos instrumentos, resulta oportuno hacer mención de dos estándares internacionales, la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, bueno, vamos a tener en consideración estos dos aspectos, estos dos considerando para decir que va a haber violencia en contra de la mujer en determinados casos. Y en primer lugar, hace mención de que en aquellos casos donde este tipo de actos, este tipo de hechos, ya sea de homicidio, de desapariciones, este tipo de perpetraciones de estos hechos, vayan referentes específicamente a una violencia de género, en donde se ve claramente que estos hechos se vieron perpetrados simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, ese es un parámetro, ¿verdad? El otro parámetro sería el contexto que viven estas víctimas. Específicamente, si nosotros relacionamos con el caso en Ciudad Juárez, el contexto de violencia en contra de la mujer es claro. Inclusive la Corte Interamericana tomó a consideración ciertos parámetros, como en primer lugar tomó a consideración el reconocimiento del Estado mexicano, donde estableció de que este tipo de hechos se habían perpetrado específicamente por una cultura de discriminación en contra de la mujer. También tomó en consideración otros informes de diferentes organismos internacionales, como por ejemplo la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como primer lugar, también acerca de Amnistía Internacional y el CEDAW. Estos informes internacionales la Corte los tomó a consideración, donde se presentaban cifras de feminicidios y datos referentes y que daban un parámetro para decir, bueno, sí, en realidad el contexto que se está viviendo en Ciudad Juárez es violencia en contra de la mujer. Las cifras presentadas por estos informes de estos organismos internacionales establecen que del año de 1993 a 2001 hubo un aproximado de unas 264 víctimas. Al año 2005 hubo un aumento en el cual es de alrededor de 364 víctimas, pero en este caso estos datos no son exactos, el cual eso fue lo que recalcó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, y habiendo mencionado este contexto de violencia, resulta oportuno hacer mención específicamente de el artículo 7 de este instrumento internacional de la Convención de Belén do Pará, que establece cuáles son las obligaciones de los estados ante esta violencia en contra de la mujer, ante estos hechos, ¿verdad? Ya teniendo en cuenta que el contexto de Ciudad Juárez sí era un contexto donde hay una cultura de discriminación en contra de la mujer, es aquí donde el Estado debe de tomar ciertas medidas. Y principalmente acá es donde resulta importante mencionar ciertos deberes que tienen los estados. En primer punto me voy a referir a un deber generalizado que parte del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En segundo lugar, también me voy a referir a un deber reforzado. Este deber reforzado parte de este artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, donde yo voy a hacer una relación de esta convención con esto y con este artículo número 7, tal y como lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basándose también en estas violaciones, ¿verdad?, a los derechos humanos, como el derecho a la vida, artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 5, derecho a la integridad personal, artículo 8, protección judicial, y así, ¿verdad? Otros derechos que ya anteriormente mi compañero mencionaba, como por ejemplo el derecho del niño, artículo 19, el derecho a artículo 11, derecho a la honra y a la dignidad, bueno, y así, ¿verdad? Todos estos derechos relacionados con estos instrumentos internacionales. Como primer punto me voy a referir específicamente a la obligación de prevención, el deber de investigar y de no discriminación en contra de la mujer.